Buenas noches. En el día de hoy nos complace presentar al doctor Eidelman González, javeriano en toda su dimensión, porque es abogado de la Universidad Javeriana, se especializó en Derecho de Seguros en la Universidad Javeriana, hizo un diplomado de Solución Alternativa de Conflictos en la Universidad Javeriana, luego estudió Derecho de las Comunicaciones en la Universidad Javeriana, un diplomado de Docencia Universitaria en la Universidad Javeriana, maestría en Derecho Económico en la Universidad Javeriana, y luego sí hizo unos porfuerazos, porque fue investigador en Yale y luego hizo la especialización en la Universidad de Salamanca, cuando en el año pasado fue uno de los colombianos que asistió a esta especialización. Le damos las gracias al doctor Eidelman, conocido de todos ustedes, trabajador incansable en el mundo del derecho de seguros, quien hizo su tesis precisamente de la especialización en Salamanca sobre las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, que es la presentación que él nos va a hacer en la noche de hoy. Con nuestros agradecimientos, doctor Eidelman, le doy la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Bueno, pues primero que todo les agradezco que hayan venido un martes luego de puente y con este clima. El objetivo de esta charla es como en realidad contestar esa pregunta, que nos vamos a gastar 5 minutos, y luego hacer como un balance de las funciones jurisdiccionales de la superintendencia a la fecha, ¿sí? Tocando básicamente dos grandes temas, un tema sobre la relación asegurativa frente a la relación de consumo y la acción de protección al consumidor, y por otra parte un tema de prescripción de acciones que me parece que es muy importante que ponerlo sobre la palestra para que pues cada cual tenga su opinión y pues yo exponer la mía acá. Les agradezco preguntas y bueno, arranquemos. El origen de esta charla, como lo mencionó el doctor Juan Manuel, fue de la Universidad de Salamanca. Me parece que es un programa bien interesante, sobre todo para los que no somos de edad joven y que tenemos compromisos y no nos podemos ausentar por un año a hacer un LM. Entonces es un buen espacio como para, digámoslo, dejar el día a día y ponerse a pensar en los temas de seguros. No solamente los profesores son muy buenos, sino inclusive tan importante como eso, traje la foto de mis compañeros de curso, porque en realidad, que muchos están aquí, Javier, Héctor, que en realidad me ayudaron mucho con mi tesis de grado, porque en el café, luego del café, uno podía charlar estos temas, de donde salió la idea de esta charla. Bueno, es bien importante. Lo primero es figuras similares, ¿sí? Los hijos no reconocidos. En Salamanca tuve la oportunidad de preguntarle a personas de diferentes nacionalidades si había una figura igual o similar a las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera aquí en Colombia para casos de seguros. Y la respuesta en general, que son los punticos verdes, ustedes verán que en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Brasil, en Ecuador, tal vez que Costa Rica, esa figura en realidad no existe, esa figura es única en Colombia, y lo que más se asemeja, que está en la última ley de seguros de Uruguay, en España, en México y en Costa Rica, es que el supervisor puede conocer de los casos o conflictos en seguros, pero tomar una decisión administrativa. No tiene una naturaleza de jurisdiccional y esto hace que este producto sea único. Entonces, casi que puedo terminar la charla en este instante. Yo creo que este es un producto que debemos apoyar, o sea, es una figura más que un producto que se debe apoyar porque es muy, digamos, hecha made in Colombia, ¿sí? ¿Cuál es el balance, en mi opinión, de la figura? Y yo creo que una imagen lo dice todo. Para los que soñábamos con litigar, porque veíamos las series americanas, cuando salimos de la universidad, en la 10ª nos encontramos con esto, son fotos reales, ¿sí? En la 6ª,
donde está la superintendencia, archivo electrónico, buenas salas, todo grabado. Estas estadísticas no están muy actualizadas, las tomé de la exposición que hizo la doctora Grillo en el último congreso, pero lo importante de esa exposición es el aumento prácticamente geométrico de los casos que se están conociendo en la superintendencia, ¿sí? En términos generales, ¿cuáles son los beneficios de esta figura? Creo que el principal es la celeridad en la resolución de los casos si uno lo compara con la justicia ordinaria. Es un proceso verbal, uno se siente en un tribunal de arbitramiento, la infraestructura es completamente adecuada, se pueden hacer audiencias orales, bueno, eso lo saben ustedes, con asistencia virtual, el expediente completamente electrónico, ¿sí? Pero adicionalmente estos temas materiales me parece que hay un consenso generalizado de que la superintendencia delegada ha hecho un esfuerzo en profesionalizar a los funcionarios, no solamente al superintendente en sí mismo, al superintendente delegado, sino a las personas que trabajan, y yo creo que de alguna manera los que vamos frecuentemente a esa jurisdicción podemos reconocer el tema. Otro tema que me parece que es importante de estas funciones y que es importante resaltar es el tema de la coherencia o la integración de la jurisprudencia ordinaria. O sea, la superintendencia no ha sido una rueda suelta, y el concurso, prueba de eso fue el concurso que hicieron los estudiantes para el congreso pasado de Acoldese Pereira, donde llegaron a esa conclusión los ganadores. Yo creo que hay probidad e integridad de sus funcionarios, o sea, no conocemos ningún caso de corrupción o cosas de ese estilo que uno podría ver digamos, en la justicia ordinaria, y me parece que eso es algo importante que resaltar. Y por último, a mí me parece muy importante la legitimidad y reconocimiento a un juez de primera instancia. La superintendencia actúa como un juez municipal o juez del circuito. En principio yo creo que la superintendencia, por ser superintendencia, entró con un pie derecho y con un respeto, digamos, a priori del sector financiero y particularmente del sector asegurador, pero yo creo que se ha ganado con sus decisiones y con sus resultados ese reconocimiento, digamos, de la comunidad que litigan esos temas. O sea, y eso es bien importante porque si ustedes miran, yo creo que por lo menos en el Congreso de Acoldese yo nunca he visto que un juez municipal, un juez de circuito vaya a explicar sus decisiones, ¿sí? Entonces, qué importante, qué interesante fuera que, digamos, los jueces a esos, digamos, a esos niveles, a ese primer nivel, se ganen el respeto de la comunidad jurídica en general, ¿sí? Esos son los beneficios. Algunos riesgos que me parece importante que hay que tener en cuenta. El primer riesgo, que la superintendencia hasta el momento ha hecho una buena labor, es el riesgo de dependencia o independencia, como lo quieran ver, porque al ser un funcionario de la rama ejecutiva, pues aquí dependemos es de los votantes y del gobernante de turno. Ahí yo creo que puede haber un riesgo. Tenemos ahorita pues un riesgo de continuidad. La doctora Grillo, digamos aquí como chisme al margen, pues ella creo que salió pensionada tal vez en diciembre, yo no sé exactamente las fechas, y actualmente, digamos, están en proceso de selección del superintendente. Ojalá sea alguien de adentro para que haya una continuidad y, digamos, como para garantizar la consolidación de la figura. Esa es mi opinión, ¿sí? La impermeabilidad al riesgo político, ya la abrí. El show de las multas, afortunadamente en esta superintendencia no se ha dado, mientras que, por ejemplo, para mi gusto, en la superintendencia de Industria y Comercio, pues usted va muerto del susto porque tiene un problema de, no sé, 1 millón de pesos y tiene un riesgo de 150 salarios mínimos, donde a usted le piden para la audiencia llegar con los estados financieros de la aseguradora, ¿sí? Entonces uno termina conciliando más por el miedo a la multa que por un tema jurídico. Otro tema que no es propiamente un riesgo de la superintendencia, sino es del nuevo Código General del Proceso, es el tema de la jurisprudencia oral. Busquen una jurisprudencia sin un filtro de búsqueda por palabra, cuando hay un video y toca coger los videos. Yo creo que ahí vamos a tener, no nos vamos a dar cuenta ahora, pero en un par de años yo creo que ahí vamos a perder como el seguimiento, la facilidad de hacerle un tracking a las jurisprudencias, y uno termina
buscando las jurisprudencias con su red de contactos, llamando a los abogados, oiga, ¿usted qué sabe? Pero no, es más difícil tener una fuente de información. Sería bien interesante que la superintendencia hiciera un trabajo de recopilación escrita de las diferentes líneas jurisprudenciales. Otros riesgos, pues que es un solo despacho, y eso de pronto, digamos, comparado con una justicia ordinaria donde usted tiene varios jueces de circuito, varios jueces municipal, eso le puede perder la riqueza de la diversidad. Pero bueno, así estamos. Y por último, que creo que y va a ser solo sobre lo que va a versar esta charla, es, para mí hay un problema frente a la sincronización de la figura del consumidor con el ordenamiento jurídico, pero no es un problema de la superintendencia, yo creo que es un problema de la estructura de la ley, que es precisamente los dos puntos que vamos a hablar al final de esta conferencia. Entonces, antes de arrancar eso, yo quiero hacer como les invito a que saquen su celular y se metan a esta página, porque vamos a hacer un quiz. ¿De qué tanto sabe usted de la superintendencia? Ya les voy a explicar en qué va a consistir. Entonces, por favor, métanse a la página kahoot.it. Voy a volver a proyectar la página. Perdón. Cada uno desde su celular. Kahoot. Perdón. Sí, falta la T. Me equivoqué acá. Kahoot. Así. ¿Sí? Pero les haya salido nada raro. Eso no tiene virus. Es una página de internet. Ahí les voy a pedir les va a pedir que pongan un nombre. Ustedes pueden poner su nombre corto, con su apellido si quieren. Y al final, pues vamos a hacer un quiz de selección múltiple para saber, digamos, en qué nivel estamos. Para los 3 primeros puestos me comprometo a dar un pequeño regalo sorpresa que llegará a las oficinas de los 3 primeros. Las reglas, ¿cuáles son? Van a haber 20 segundos, son 15 preguntas, hay 20 segundos para responder, para que usted elija la respuesta que considere correcta, pero adicionalmente ciertas preguntas pueden tener 2 o más respuestas correctas. ¿Cómo? Ya les digo. Entonces, el PIN. Paso con el internet. Espéreme que tenemos un problema de velocidad de internet. No sé. Paso. Descuélguense del Wi-Fi, está conectado al Wi-Fi. Pero todos a tiempo lo vuelven mal. ¿Qué pasó? Ya les digo, ya. Un segundito. Entonces, en el número de PIN, por favor, introducir este número, 718255. Y en la medida que ustedes se vayan registrando con su usuario, van a empezar a salir acá. Ya está Rebeca, ya está Camila, Camacho, Conejo, Sergio Vélez, Verónica, Manuel Ramírez, Diego Coronado, Germán, Miguel, María Aljure, ¿cómo? Concurrido, mire, Padul y todo. ¿Cómo? Sí. También pueden participar los que estén en los capítulos que estén online.
¿Falta alguien por incluirse? Emma, Miguel. Ana Inés, María Alejandra. ¿Alguien falta? Bueno, yo creo que ya entonces podemos arrancar. Entonces vuelvo y repito, mientras tanto las preguntas son 15 preguntas de selección múltiple. Ricardo, que se pueden hacer un zoom a la pantalla, por favor. Los que están viéndolo online, zoom a la pantalla si es posible. Bueno, tenemos 36 jugadores. 37, Natalia ya entró. Entonces arrancamos. Bueno, otra regla, cuando contesta varias preguntas seguidas, eso da extra bonos, y si hay empate es por la velocidad en la que ustedes respondan. Entonces arranquemos. ¿Listos? Bueno. Ya va a salir. Ustedes escogen. ¿Cuándo comenzaron las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera? Hay 16 respuestas. 3 segundos. La respuesta correcta, año 2012. Porque la ley salió en el año 2011, pero comenzaron, claro, tiene que tener cáscara. Diana Romero. ¿Cómo? Sí, se puede contestar. ¿Qué pasó? Siguiente pregunta. APC es acción de protección al consumidor. Importante aclaración. Oiga, pero la pregunta anterior, todas las anteriores, ni abajo. Conoce acciones de relación de consumo. Muy bien, la mayoría contestó correctamente. Alan va en la delantera, seguido por Diego Coronado y tercero Facundo. No sé. Las acciones de protección al consumidor se pueden presentar ante todas las anteriores, ante la Superintendencia Financiera, Superintendencia de Industria y Comercio o ante el juez civil. Bueno, Diego Coronado arrancó con la delantera. Siguiente, las acciones de protección al consumidor es para procesos de cuantía. Eso está fácil. Pero la acción estructural estaba mal. Sí. No, yo el juicio. Que esa sería la única que tendría yo mal.
Todas las anteriores. Y este es un tema bien importante, yo en todas las charlas lo digo, los temas de consumidor no son temas de pequeñas cuantías, puede ser de cualquier tipo de cuantía. Antes sí tenía limitación a 50 salarios en la ley 446 del 98. ¿La acción de protección al consumidor necesita abogado? Pero sin soplar, sin soplar. Sin soplar. Dependiendo de la cuantía se puede necesitar abogado o no. La acción de protección al consumidor tiene segunda instancia ante. Buena. Así. Bueno, en realidad esta pregunta tiene dos respuestas. Es pregunta corchadora, obviamente, porque la regla para mí, la correcta, de acuerdo a la interpretación del Código General del Proceso, es que la segunda instancia siempre es ante el Tribunal Superior. Sin embargo, hay una posición de una sala que dice que es ante el juez, que también se puede ante el juez civil de circuito. La acción de protección al consumidor tiene como requisito previo. Está fácil. El azulito, ¿no? ¿Cómo? El azul. No sople. No me metí. Me da pena haber ganado. La respuesta correcta, una reclamación previa ante el demandado. Esto no requiere audiencia de conciliación prejudicial ni presentación ante el defensor. La acción de protección al consumidor es una acción de qué naturaleza. Es una acción contractual y es declarativa e indemnizatoria. ¿Cómo funciona cuando tiene dos respuestas? ¿Le valen a uno o Sí. a cualquiera de las dos? Si tiene las dos más. Ah, ok. La acción de protección, en la acción de protección del consumidor, el superintendente puede fallar. Todas. Extra petitas, pero por supuesto. Todas las anteriores. Es problema de tu celular, Rebeca. En la acción de protección al consumidor, el juez al dictar sentencia, ¿qué decisión puede tomar? Todas las anteriores, puede multar, tomar la decisión interpartes y compulsar una investigación administrativa. A mantenerse. ¿Quién es el demandante en una acción de protección del consumidor ante la Superintendencia Financiera? Está bueno. ¿Solo el consumidor o usuario? Respuesta correcta. Siguiente. Los demandados ante la Superintendencia Financiera son Esa está cascarera, güey. Está buena para el examen, güey.
está bueno. Pongan el azulito. Solo el asegurador y el corredor porque son entidades vigiladas. Los intermediarios no todos son vigilados. No todos los intermediarios son vigilados. Correcto. El doctor Jaime Camacho y Alejandra Almonacid y Miguel van a la delantera. Sólidos, doctor Jaime. El objeto de litigio puede ser solamente obligaciones de naturaleza contractual. La acción de protección al consumidor tiene casación. Esa era doble, claro. Doble depende de la cuantía. Desafortunadamente, que yo conozca, todavía no ha llegado un proceso a casación. El día que llegue, tocará destapar la botella de champaña para celebrar que llegó un proceso allá y a ver qué decisión y cuánto se demora la Corte Suprema. Bueno, el podium. Muy bien. Jaime Camacho, primer punto. Segundo puesto, perdón, primer puesto Jaime Camacho, segundo puesto Alejandra Almonacid, supongo. Y tercer puesto Juan Manuel Díaz Granados. Un aplauso para ellos, les llegaré. Y usted ganó por tiempo, en respuesta. Que ambos tuvieron 11 de 15. Rápido. Bueno, entonces, volviendo a materia. Esto era con el fin básicamente de que cada uno haga un acto de constricción y diga y analice cuánto sabía de las acciones, porque la idea no era explicarlas, pero sí hacer un breve recuento de las acciones. Entonces, básicamente, yo tengo dos críticas más que de la acción de la superintendencia, creo yo, de la estructura de la ley. La primera de ellas es el problema de engranar la relación asegurativa con la relación de consumo, con la acción de protección al consumidor. Entonces, yo creo que no hemos aprendido de los mayas. A mí me gusta molestar con los mayas porque los mayas, cuando construyen pirámides, no derrumbaban la pirámide, sino que construían encima de la otra pirámide y así iban haciendo sus pirámides. ¿Sí? Y yo creo que arrancamos en el año 1971 con nuestro Código de Comercio. Una de las principales características del derecho de consumo y que es relevante para esta charla es que el derecho, y por eso me ha interesado tanto, el derecho de consumo tal vez es lo más novedoso que hay en derecho civil y derecho comercial actualmente. Y uno de sus pilares fundamentales es que cambia la concepción que venía del Código Civil de parte contractual. ¿Sí? Y ustedes van a ver que las diferentes reformas, la ley 1328 y la ley 1480, le da derechos y obligaciones a personas que no son parte del contrato. O sea, esa división que viene de los romanos de la responsabilidad contractual y extracontractual, aquí prácticamente no importa. Y fiel reflejo, de alguna manera, nuestro código del año 1971, pues estableció unas partes del contrato. El asegurador, el tomador, he tratado aquí de dibujarlas, todos la conocemos, pero el código de 1971 de alguna manera fue, digamos, avanzó antes de que naciera el derecho del consumo y estableció a la figura del asegurado y el beneficiario que sin ser parte del contrato podía exigir derechos y obligaciones. Inclusive después de 1971, pues todos lo sabemos, la acción directa de la ley 45 de 1990. Adicionalmente, en esta relación asegurativa, en el mismo Código de Comercio, tal vez en la parte que regula los agentes y los corredores y algo del contrato laboral,
pues se tenía los intermediarios que todos conocemos, que son los agentes persona natural, las agencias personas jurídicas y los corredores. Los únicos vigilados por la superintendencia financiera de esa figura a hoy son los corredores y los aseguradores. Entonces traigo esta gráfica porque eso fue en 1971, yo no había nacido. Quiero dejar que quede consignado en el acta. ¿Y qué pasó años después? En el año 2009, viene la reforma financiera, la ley 1328, y cambia la figura. Y fíjense que pasamos de una relación contractual a una relación legal. Y por un lado están las entidades vigiladas y por el otro el consumidor financiero, que puede tener 3 categorías o incluye 3 categorías: la de cliente, o sea, básicamente la parte contractual como tal; el usuario, esa persona que aunque no firma el contrato, utiliza el producto; y un usuario potencial. Si ustedes se dan cuenta, esa relación puede ser legal o contractual, de productos o servicios. Entonces fíjense que aquí uno empieza a buscar cómo encajar al asegurado, al beneficiario dentro de estas concepciones. La ley 1328, a mi gusto, digamos, tuvo un problema práctico, es que no había un estatuto del consumidor evolucionado, moderno, para cuando se creó, y se creó para un sector especial de la economía, que fue el sector financiero. Entonces eso generó el problema que luego viene el estatuto ya de carácter general, y cuadrar esas 3 normas generan los problemas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y otra crítica que yo tengo a esa ley se preocupó mucho por el tema del defensor del cliente, definir ciertos derechos, deberes, obligaciones, particularmente derechos de los consumidores financieros, pero frente a mecanismos de protección de solución de conflictos, digamos, solo se llegó al tema de las PQRs, pero no se estableció una jurisdicción especial o un procedimiento especial como sí se hizo en el Estatuto del Consumidor. Y luego viene el Estatuto del Consumidor del año 2011, ¿sí? Y entonces aquí viene un tema interesante, que yo creo que aquí hay una revolución que todavía no nos hemos dado cuenta en el sector asegurador. Nuevamente se habla de una relación de consumo y se dice que consumidor es cualquier persona que adquiera, disfrute u utilice, es decir, nuevamente se equipara consumidor como parte contratante, pero también como usuario. Adicionalmente se habla del productor, que es la persona que diseña, produce, fabrica, ensambla o importa el producto, que puede ser un bien o un servicio. Y por otra parte está el proveedor, expendedor, que es el que ofrece, suministra, distribuye o comercializa. Entonces, fíjense que aquí, cómo encuadrar los múltiples problemas que puede generar al cuadrar una relación asegurativa a la hora de tratar de ubicarla o encajarla en la relación de consumo. Porque si hay una relación de consumo, técnicamente yo tengo una serie de derechos, tengo una serie de obligaciones y tengo una serie de acciones como tal. Y entonces yo les pregunto, si un intermediario ayuda a diseñar, un corredor o un agente ayuda a diseñar un producto, ¿puede bajo el Estatuto del Consumidor ser productor? En mi opinión es claro que sí, ¿sí? Un asegurado, un beneficiario o inclusive, siempre me he preguntado, un familiar del asegurado, haga de cuenta usted, la señora que no es dueña del carro, no firmó la póliza y simplemente se monta todos los días en el vehículo y utiliza el vehículo asegurado y que al final se ve perjudicada porque no le indemnizan la reparación de su vehículo en un tiempo, ¿podría demandar? Pareciera que sí, porque dice el que disfrute un bien o un servicio, ¿sí? Entonces aquí se amplía el margen. Y adicionalmente, es un tema muy, muy importante,
es que la relación de consumo, el tema de la cuantía, como ya lo mencionamos en el quiz, no es relevante. O sea, aquí puede haber una relación de consumo de $1.000.000 o de $1.000.000. Y eso genera una serie de efectos frente al tema. Aquí les traje las definiciones para repasarlas. Entonces, volviendo al tema de los proveedores y expendedores, el que ofrezca y suministra, distribuye o comercialice. Ahí usted puede meter también no solamente a los intermediarios, puede meter a los grandes tomadores, bancos, grandes superficies, que de alguna manera son un canal de distribución. Y eso no es un tema de poca monta porque la ley ha establecido una serie de responsabilidades solidarias para esos distribuidores con el productor, respecto de la falta de calidad, garantías legales, garantías complementarias, deberes de información por productos defectuosos, responsabilidad por daños de productos defectuosos, ¿sí? Pero también les genera responsabilidad propia en temas de información, publicidad engañosa, cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, esta norma está, en mi opinión, desde lo sustancial, afectando el sector asegurador. Entonces usted, en mi opinión, los intermediarios ya no son simplemente intermediarios porque su acción o su omisión en el diseño, en la suministración de información, pueden responder frente a ese consumidor o ese usuario final como tal. Pero entonces, ¿qué sucede? Este Estatuto del Consumidor del año 2011 estableció una serie de acciones en términos generales. Están las acciones populares, que se llevan ante los jueces, digamos, bajo las reglas de jurisdicción normal, al igual que las de responsabilidad por daños de productos defectuosos, se llevan ante la jurisdicción ordinaria, pero estableció una acción de protección al consumidor, que es una acción contenciosa de vulneración de derechos, de vulneración de normas y de protección contractual, que puede ser también para afectación de la garantía, reparación de bienes en la prestación de un servicio, publicidad engañosa y que por regla general se lleva ante la SIC. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una relación de consumo y una persona no solamente viola una obligación contractual, sino también una obligación o un deber de naturaleza legal contemplado en el estatuto, puede ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos en el mercado en general, y presentar una demanda. Y digamos que hasta ahí hay, digámoslo, cierto o un alto grado de coherencia entre ese derecho sustancial del consumo y la acción como tal. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en seguros o en el sistema financiero en general? Que la acción jurisdiccional ante la Superintendencia Financiera, no ante la Superintendencia de Industria y Comercio, limitó, en mi opinión, demasiado la acción. ¿Por qué? Porque estableció que son acciones que solo puede interponer el consumidor contra entidades vigiladas. O sea, usted no puede llamar a terceros que no son vigilados al proceso, ni demandarlos directamente, talleres, agentes, agencias, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente lo limitó únicamente a procesos de naturaleza contractual, ¿sí? Y por último, prohibió expresamente llevar temas de procesos ejecutivos y procesos laborales. Entonces, ¿cuál es mi crítica o cuál es mi análisis? Que yo creo que está limitando la figura de las funciones jurisdiccionales. Que por un lado, el derecho sustancial, tanto en la ley 1328 y posteriormente con la ley 1480, pues sale de ese código civil donde solo se protegía a la persona que firmaba el contrato y se va a una concepción más amplia de consumidor y de usuario, ¿sí? Pero cuando usted llega a la acción se la limita. Y eso genera una serie de problemas porque hay muchos casos que en mi opinión, que en la realidad no está conociendo la Superintendencia Financiera y que sería bueno que la conociera, y ya voy a entrar con unos ejemplos en concreto. Primero, vinculación de terceros y parte activa de las entidades vigiladas. ¿Sí? O sea, yo digo que en realidad es que, puse lo de la novela porque es que el derecho es como las novelas. Si no hay un tercero, el derecho es aburridísimo. ¿Sí? El tercero es el que le pone sabor
a las relaciones jurídicas y de cualquier otro tipo. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece muy injusto que si hay una acción que establece el consumidor, la entidad vigilada no pueda ser demandante. Me parece que eso es una violación al acceso a la justicia, o sea, es un derecho constitucional, sea usted persona jurídica, sea persona natural, sea vigilado o no sea vigilado, poder acceder a la jurisdicción. Obvio, no son muchos los, que son más los casos en los que la comunidad demanda a las aseguradoras, sí, pero también hay necesidad de las aseguradoras de acceder a justicia. Y voy a poner algunos ejemplos. Una aseguradora que quiere entablar procesos de nulidad relativa por reticencia. ¿Por qué no llevarlos ante la misma superintendencia? Me pregunto yo. ¿Sí? Si ya tenemos la jurisprudencia, tenemos los mecanismos, pues sería interesante que eso se hiciera. En muchos casos yo he visto que las aseguradoras tienen necesidad de demandar a los asegurados para que cumplan, por ejemplo, obligaciones de hacer. Típico caso, dejar un carro en un taller durante 1 año, 2 años, 3 años, la aseguradora no sabe qué hacer con esos carros. ¿Sí? Fácilmente sería presentar una demanda. Tercer punto, y aquí viene el tema de los terceros. Actualmente, como la acción jurisdiccional solo conoce temas netamente contractuales, no se pueden conocer casos en los cuales esté vinculada una responsabilidad civil extracontractual. El típico ejemplo, una persona que sufre un daño, responsabilidad civil médica, responsabilidades civiles de accidente de tránsito, la superintendencia se está declarando, digamos, impedida para conocer esos casos porque la acción se lo limita. Y entonces dice, mire, yo puedo conocer del seguro, pero para poder hacer efectivo el seguro tendría que analizar si aquí existió una responsabilidad civil extracontractual y el artículo 57, si mi memoria no me falla, me limita solo a tema contractual. A mí me parece que ahí se quedan la mitad de los seguros, si uno mira la mitad de los productos son temas de responsabilidad civil, particularmente de responsabilidad civil extracontractual. Tengo conocimiento que en algunos casos ante el tribunal está empezando a prosperar la tesis, pero por vía jurisprudencia, pero en muy pocos casos, yo creo que son como 2, en los que se ha permitido, o más bien el tribunal le ha dicho, mire, conozca de todo. Pero aquí yo creo que también hay una discusión que debemos dar en el sector asegurador con el tema de la acción directa. Y es que vuelvo al Mick Jagger, a uno se le olvida en qué momento del tiempo se toman las decisiones. En mi opinión, la acción directa que nació en el año 90, antes de la Constitución del 91, es muy válida, pero me parece muy injusto que se inicie una acción contra una acción de responsabilidad directa para fallar sin que esté presente el asegurado. Eso es violación al derecho al debido proceso, eso no resiste todas las jurisprudencias que ha sacado la Corte Constitucional, y a mí me parece que aunque una víctima puede demandar a la aseguradora directamente sin ser parte, que eso fue la novedad de la ley 45 del 90, me parece que es esencial que ese asegurado, que en teoría es victimario, esté presente, porque de lo contrario, pues están juzgando su actividad, su acción, su omisión, sin su presencia. Inclusive eso vulnera también el derecho a la defensa de la aseguradora, porque ¿quién más para defenderse en un caso de responsabilidad civil extracontractual que el mismo asegurado? ¿Sí? Bueno, aquí no se puede llamar en garantía a personas que no estén vigiladas, y sería no solamente por el derecho al acceso a la justicia, al debido proceso, que se puedan llamar a terceros que no estén vigilados. Ejemplo, talleres, clínicas, intermediarios, grandes superficies, tomadores grupales, porque a veces esos procesos de consumidor, particularmente los que tienen que ver con el tema de la información, por el tema de bancaseguros o por los mecanismos de comercialización, son procesos que nacen por una omisión de ese comercializador. Obvio, la aseguradora no se puede excusar en que su comercializador, llámese como se llame, agente, corredor, haya hecho una mala práctica, pero sería interesante que en ese mismo proceso también le resuelvan la relación jurídico-económica entre la aseguradora y ese tercero. ¿Sí?
porque de lo contrario, pues usted tendría una sentencia en contra y luego le tocaría irse a un juzgado ordinario y pues yo creo que eso va contra la eficiencia. Bueno, como lo mencioné, también están expresamente prohibidos o excluidos de la acción ante la superintendencia financiera los procesos ejecutivos. Pero yo creo que eso es algo que, por lo menos en términos generales, se debería revisar. No solamente porque los procesos ejecutivos son los que más tienen, digamos, congestionado la justicia ordinaria y que sería interesante que la superintendencia revisara el tema de los hipotecarios, prendarios, porque en esas defensas la mayoría son defensas técnicas sobre temas de intereses que yo creo que la superintendencia podría conocer. Pero ya en el tema de propiamente los contratos de seguros, pues aquí quedó por fuera todo el tema que conocemos del 1053, es decir, temas de valores de rescate, tema de cesión de seguros, seguros totales, el proceso ejecutivo cuando no hay una objeción oportuna e inclusive en algunos casos el tema del cobro del pago de la prima. ¿Por qué eso no lo podría conocer la superintendencia financiera? Me pregunto yo, porque se limitó demasiado la acción, en mi opinión, al consumidor y a la aseguradora. Y por último, ejecutivos que nacen de la sentencia misma. En la justicia, digamos, en los procesos ordinarios en general, en la justicia ordinaria, si usted tiene un ordinario y al final sale una sentencia, esa sentencia se puede ejecutar en ese mismo proceso. Aquí no se puede hacer, usted tiene que coger su sentencia e irse. Es muy raro que una entidad vigilada no cumpla con la sentencia porque pues tiene apremio de multas, de cierre del establecimiento, eso prácticamente no va a suceder, pero pueden haber sentencias en las que la superintendencia condene, por ejemplo, a costas, ¿sí?, importantes que necesite recuperar la entidad vigilada, o en algunos casos hemos visto donde la superintendencia condena a realizar cierta actividad al asegurado, a llevar unos papeles, a sacar un vehículo de un taller. Usted tendría que coger y llevar y hacer una ejecución de hacer en otro juzgado. ¿Para qué si ya está el mismo juzgado, ya está el expediente? Debería ponerse de presente ese tema. Hay un tema, no lo he verificado últimamente, que también no es de procesos, no es un problema que se presente en los procesos ejecutivos, pero lo menciono acá por su parecido, es que no hay posibilidad de aportar títulos judiciales. Entonces, cuando usted tiene una sentencia en contra o un acuerdo de conciliación, luego ruéguele al asegurado para que le mande una cuenta bancaria y poder entregar o cumplir con la sentencia o el acuerdo conciliatorio. Aquí la posibilidad de hacer un título judicial, hasta donde yo lo sé, no está, digamos, no está el sistema. Como lo mencioné en una de las gráficas anteriores, también están restringidos la acción a procesos laborales y de la seguridad social. Y aquí hay un mundo de procesos en los que le interesan al sector asegurador que, en mi opinión, se podrían conocer por la superintendencia. Por ejemplo, temas de reconocimiento de pensiones donde hay seguros previsionales, ¿sí?, donde no solamente se mira el tema previsional, sino el tema asegurativo. Procesos donde hay culpa patronal y hay un seguro de responsabilidad civil, no se podría conocer. Pólizas de cumplimiento con amparo de prestaciones sociales, ¿sí?, tampoco se puede conocer porque sería un proceso de naturaleza laboral. Y último, que esto todavía no se ha definido, que son temas de SOAT por el recobro de las clínicas al sistema. Aquí simplemente a manera anecdótica, hasta donde tengo entendido hoy no se ha resuelto, las clínicas empezaron a llevar estos procesos ante la Superintendencia de Salud. En mi opinión, un desastre completo. Allá es muy difícil entender cuál es el procedimiento que ellos tienen y durante un tiempo básicamente montaron unos procesos con las funciones jurisdiccionales en salud, que en realidad eran procesos ejecutivos, donde a usted le entregaban 50, 100, 200 facturas para contestar en el término que habían tenido el superintendente de salud, para en 3 días explicar las glosas, etcétera, etcétera. Afortunado o desafortunadamente esa jurisprudencia cambió, no sé si por el cambio de superintendente, y todos esos procesos los mandó la Superintendencia de Salud a la Superintendencia Financiera, y la Superintendencia Financiera
solicitó el conflicto de competencias y eso está pendiente por decidirse. ¿Sí? No se ha decidido actual, esperaremos la jurisprudencia al respecto. Pero me parece que es un tema que también debería ser de conocimiento de la Superintendencia Financiera. Procesos contenciosos. Entonces aquí viene una pregunta, ¿el Estado puede ser consumidor? Por ejemplo, cuando es beneficiario o tiene una póliza de cumplimiento a su favor. ¿Sí? Eso es una pregunta. Por lo menos les cuento que hay varios casos en los que se han conocido procesos donde el consumidor, o más bien el demandante, son entidades territoriales, por ejemplo, alcaldías, pero en temas bancarios, por pago de cheques, por fraudes que le sacan la plata a la alcaldía, vía cheques o vía portal transaccional. Entonces pareciera que sí, pero en consumidor yo no tengo conocimiento al respecto. Claro, en cumplimiento se tiene exactamente el mismo problema. Y pues ahí tenemos una cantidad de productos que quedan fuera del mercado. Hasta aquí es como mi principal crítica, más que al desarrollo de las funciones, es a la ley. Yo creo que es una buena oportunidad, tenemos un muy buen juez de instancia y por qué no poder conocer de otros productos del sector, porque básicamente esto está muy limitado, particularmente se ha hecho mucho en temas de seguros de vida, particularmente seguros de vida grupo, en temas de autos y de vez en cuando otros productos en los que no hay un tercero, no hay una responsabilidad civil extracontractual. Pero si uno pudiera hacer una estadística, pues faltan la mitad de los productos financieros, ¿sí? Y máximo cuando hay una ley o el derecho sustancial. A mí me parece que ahí no hay una coherencia en el Estatuto del Consumidor entre lo que dice la ley sustancial, que dice, mire, aquí no importa si hay contrato, usted puede ser usuario, pero al llevarlo a la acción lo limita a temas contractuales. Parece que ahí hay una incoherencia que debería resolverse o vía legislativa o vía la jurisprudencia a favor de permitir o ampliar la acción a los consumidores. Bueno, mi último pero al tema del consumidor es el tema de la prescripción. Entonces la prescripción uno tiene que mirarla desde cuatro ópticas, ¿no? Pues tenemos una prescripción en el Código de Comercio, que todos la conocemos, principalmente de 2 años, 5 años, pero aquí la que importa es la de 2 años, y el Estatuto del Consumidor establece una prescripción de 1 año, y tenemos la acción ordinaria de seguros y la acción de consumidor. Entonces, ¿cuál es el problema que se tiene en la actualidad? El primero de ellos, que ya es una discusión que se avanzó gracias a unas jurisprudencias que salieron del tribunal. Al comienzo, cuando salieron las funciones, se hablaba que la acción del consumidor o el término del 1 año era de una naturaleza de caducidad y no de prescripción. Finalmente, la superintendencia cambió su posición a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Aquí hago un paréntesis. Esta charla no es de sentencias, pero al final voy a dejar un listado de las sentencias que tomé para realizar este caso para que ustedes la puedan consultar. ¿Listo? Entonces, eso afortunadamente cambió. Yo creo que la decisión del tribunal fue correcta. Mi segunda crítica, que inclusive también se la he escuchado a varias personas, a mí me parece que es incoherente que un estatuto del consumidor tenga una prescripción disminuya, o sea, eso no va no es a favor de los consumidores. En mi opinión, inclusive no se debió haber inventado, debió haber dicho las prescripciones se regirán de acuerdo a la prescripción de cada producto, sino de acuerdo a las reglas generales. Entonces, es una incoherencia que se reduzcan los términos y eso en lugar de mejorar al consumidor en términos generales, porque al final consumidores somos todos, le restringe sus derechos. Y genera problemas de asimetría, que es lo que quiero explicar. Entonces, esto pasa como en algunas sentencias de tribunal de arbitraje, que sale la sentencia y a nadie le gusta, ni al demandante, ni al demandado, ni a los árbitros, a nadie, ¿sí? Entonces, aquí hay un error de ortografía. Ese primer escenario. Entonces, este es un escenario en el que se perjudica al consumidor. ¿Por qué? Porque el año de la acción de protección del consumidor se empieza a contar a partir de la terminación del contrato.
Aquí no aplica a partir del momento en que conoció o debió conocer o del hecho del siniestro, no, desde la terminación del contrato. Entonces, este es un caso en el que el consumidor tiene un año para demandar, pero cuando presenta su demanda, su acción de protección al consumidor se encuentra prescrita, pero tenía la acción ordinaria del seguro. Entonces, a mí me parece completamente injusto para un consumidor que esas asimetrías se produzcan en la ley, porque me fui por este camino, tengo un año, pero si me voy por este camino, tengo 2 años. Eso me parece que es incoherente. Pero inclusive además generó un problema que solo hasta unas jurisprudencias de finales del año pasado empezó, digamos, en mi opinión, a salir del problema. ¿Qué sucedía en los casos en los que la superintendencia veía que estaba prescrita la acción del consumidor, pero no la del seguro? Daba unas sentencias más o menos de este porte: se declárese probada la excepción de prescripción de acción consumidor y se terminaba el proceso, pero ordenaba remitirlo a los jueces civiles del circuito, municipales, dependiendo de la cuantía, para que conocieran el caso. Entonces a los jueces les llegaba un proceso que ya tenía una sentencia, ¿sí?, que ya hizo tránsito a cosa juzgada, por regla general, bueno, por regla general, que llegaba con tránsito a cosa juzgada. Eso se empezó a solventar a raíz de unas jurisprudencias del Tribunal Superior, particularmente una de Marco Antonio Álvarez, en la que dijo: mire, señor superintendente, usted no puede mandar esto al juez ordinario, ya terminó su acción y ahí deje el proceso. Si el consumidor o el abogado del consumidor quiere demandar, él que se vaya y presente su demanda. Pero durante un buen tiempo, y todavía tenemos casos de esos, quedamos con un proceso terminado, pero abierto ante la jurisdicción ordinaria. Pero fíjense que esto es por punta y punta. Segunda posición, un escenario en el que se perjudica al asegurador. Como les decía a ustedes, y que es bien importante tener en cuenta en esta acción, la acción de consumidor prescribe una vez se termine el contrato. Y entonces se pueden presentar situaciones desde la terminación del contrato. Pero aquí pueden haber situaciones en las que prácticamente hay acciones que prácticamente no prescriben o tienen una virtualidad de continuar, en contratos en que se renuevan, por ejemplo, las pólizas o se continúan. Ejemplos claros: pólizas de automóviles, pólizas de grupo de deudores. Voy a poner un ejemplo con una póliza de grupo de deudores. Usted tiene una póliza que se va renovando año a año, ¿sí? Entonces la prescripción es a partir de que el contrato termina, pero el contrato termina acá, en la tercera prórroga o renovación de ese contrato. A partir de ese momento arranca el año, pero el siniestro, por ejemplo, una incapacidad total y permanente, que no termina la póliza, ocurrió acá y ya pasaron los 2 años, entonces perfectamente la persona puede, y eso hace que sea una prescripción que virtualmente no prescriba, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que esa es una situación, esos son los 2 reflejos de esa simetría de regulación de prescripciones. ¿Cómo se va a solucionar eso? Pues tendrá que ser o por vía legislativa o por vía jurisprudencial. Bueno, creo que ya estamos terminando, esto fue muy corto. Aquí está el listado de las jurisprudencias. La idea no era profundizar en las jurisprudencias, pero les dejo un listado de jurisprudencias que son bien importantes, porque es un listado de jurisprudencias en las que el tribunal modificó o revocó parcial o totalmente las sentencias proferidas por la superintendencia financiera. Y tengo que aquí hacer digamos, una propaganda a la superintendencia. En realidad son más las sentencias que van a segunda instancia son más las que le confirman a la superintendencia que las que le revocan, y a mí me parece que eso habla muy bien de la superintendencia, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, doctor Edelman. Yo tengo una pregunta muy rápida. ¿Cuál ha sido la interpretación de la Superintendencia Financiera del artículo 94 del Código General del Proceso en materia de interrupción de la prescripción en el contrato de seguro? Pues básicamente, con la presentación de la reclamación se interrumpe la prescripción. Yo no he tenido muchos casos con ese tema en particular, pero con la presentación de la reclamación se interrumpe.
e inclusive encontré una sentencia de Marco Antonio Álvarez que dice que a partir de digamos, de ese artículo y la presentación de la demanda empieza a correr los intereses moratorios. Hay una jurisprudencia al respecto sobre eso. No, desde el tribunal. Habla. Doctor Eidelman, muchísimas gracias por su excelentísima presentación. Con su venia, 2 preguntas del auditorio. 3. Entonces, 3 preguntas del auditorio con su venia. 1, 2, 3, el doctor César, Juan Camilo, la doctora María Alejandra. Y yo antes de darle la palabra, simplemente 3 anuncios parroquiales. El primero, acuérdese bien quiénes fueron los 3 primeros puestos para enviar el regalo prometido. No, en eso vamos a ser veedores en Acoldece. Segundo, dado la presencia tan masiva de la tertulia, recordamos algo que dijimos en la asamblea, y es que 22 al 24 de mayo es nuestro encuentro nacional de Acoldece en la ciudad de Barranquilla. Están las inscripciones abiertas. Aprovechen precio especial de inscripción hasta el 22 de abril. El programa académico del encuentro arranca el día miércoles 22 a partir de las 7 de la noche. Sin embargo, dentro de las jornadas va a haber un encuentro de los grupos de trabajo de SILA. Los grupos de trabajo se van a reunir en Colombia el día miércoles 22 y van a sesionar a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Las personas que se inscriban al Encuentro Nacional de Acoldece van a poder participar y asistir a los grupos de trabajo de SILA sin ningún costo adicional. Entonces, las personas que puedan llegar temprano el día miércoles o viajar desde el mismo día martes a la ciudad de Barranquilla del martes 21, pues son muy bienvenidos para que también asistan a los grupos de trabajo de SILA. Es una gran oportunidad para que ustedes vean también conferencistas internacionales. Del 10 al 26 de junio es el curso de especialización de seguros de la Universidad de Salamanca. Están abiertas las inscripciones, los que quieran participar pues pueden inscribirse. Es un precio bastante cómodo. Aquí hay muchos exalumnos del curso que pueden hablar excelente sobre lo que ha sido el curso, entre ellos el doctor Eidelman, al cual ya hizo referencia. Entonces, doctor César, por favor, su pregunta. Una pregunta casi con una afirmación. El juez competente para definir el conflicto de competencias entre las 2 superintendencias que usted mencionó, o sea, la de salud y la financiera, ¿es el Consejo Superior de la Judicatura? Porque veo que había un conflicto de competencias ahí que lo envió la Superintendencia de Salud y la Financiera se lo dijo, no, yo no soy competente tampoco. Entonces… Esos casos se llevaron al Tribunal Superior. Es al Tribunal Superior, no al Consejo Superior de la Judicatura. Yo he visto fallos de conflicto de competencia cuando en seguros se la disputan la Superindustria y Comercio y la Superfinanciera y los está dividiendo la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Exactamente. El doctor Eidelman nos decía que la falta de articulación y de no construir sobre lo construido, y creo que a este panorama se le puede agregar algo que hace mucho más complejo el panorama, que es la acción de tutela que en cierta medida ha procedido como procesos express contra aseguradoras. Entonces, no solo no se construyó sobre lo complejo, sino que no se solucionaron problemas que estamos teniendo en la actualidad. Entonces, uno podría decir un producto para exportar, y otro producto que puede volver más complejo es la acción de tutela, donde se deciden casos de fondo contra aseguradoras, teniendo en cuenta que el 70% de la población colombiana entra como población vulnerable para los conceptos de la Corte Constitucional. Entonces, en gran parte, uno sí hubiera podido ver una oportunidad
para fortalecer este mecanismo de funciones jurisdiccionales y quitar esa acción que yo como joven y respetuoso le digo a mis estudiantes que es la cuarta acción que procede derivada del contrato de seguros, la acción de tutela. No, totalmente de acuerdo, no nada más que Doctora María Alejandra. Gracias. Eidelman, una pregunta. Las acciones de protección al consumidor pueden formularse ante la superintendencia o ante un juez a prevención. Entonces, planteémonos la idea de un conflicto que está fundamentado en la posible violación de normas de protección al consumidor, indebida información, falta de entrega a la póliza y demás. Claramente se está reclamando la obligación principal de pago de una indemnización en un seguro, pero los argumentos del demandante se sustentan en la violación de normas de protección al consumidor financiero y ese demandante escoge acudir es al juez ordinario y no a la superintendencia. Se podría plantear una excepción de prescripción de la acción de protección al consumidor financiero, diciéndole al juez, toca sacar, digamos que del debate, la supuesta violación de estas normas por la prescripción del año prevista en la 1480, así haya sido promovido ante un juez ordinario. Esa es mi pregunta. O sea, no, para resumirla sería, la prescripción de la 1480 es aplicable por lo sustantivo de lo que está en debate, la violación de un derecho de protección al consumidor, o solamente está utilizada o se podría plantear en procesos ante la superintendencia financiera. Porque ello implicaría la modificación de la prescripción prevista en el 1081 del Código de Comercio. O sea, finalmente yo estoy llevando algo que es de origen, digamos, una norma de protección al consumidor y lo estoy llevando a un juez que me lo permiten, que es el juez ordinario. Entonces, ese tipo de debate, ese tipo de controversia tendría que aplicársela, así estuviera en la jurisdicción ordinaria, la prescripción de la 1481. voy a dar mi opinión al respecto. Yo creo que ahí es completamente irrelevante el tema. ¿Por qué? Primero, la acción se aplica dependiendo cómo se ha presentado la demanda. Si la persona dice esto es una acción de consumidor de conformidad con el artículo 58, pues es una acción de consumidor. Si no, será la ordinaria como tal. Pero entonces, ¿qué sucede? Si escoge la de consumidor del artículo 58, tiene prescripción de 1 año. ¿Sí? Pero eso no, digamos, el hecho que haya escogido ese camino no quiere decir que el juez no pueda conocer, digamos, del incumplimiento de deberes legales, no solamente contractuales. Porque el tema de que la acción sea de naturaleza o que tenga un origen contractual es solo para la superintendencia financiera. No se dijo nada para 1. Y 2, porque de alguna manera, y aquí traje a colación algunos, digamos, deberes y obligaciones que hay en la ley sustancial que tiene que conocer el juez en el momento en que hace el análisis del caso. O sea, hay derecho a la información independiente si coge la vía de la acción de consumidor o la acción ordinaria para mi gusto. Esos son derechos sustanciales que están ahí, la acción que vaya a conocer. O el derecho a tener el tema de las cláusulas abusivas o la de las prácticas abusivas. Eso es derecho sustancial que independiente de la acción que usted coja. O sea, en resumen, sería la prescripción de la 1480 de 1 año, que antes hablábamos de caducidad, pero la claridad que hiciste de la sentencia del tribunal de prescripción de la 1480 solo aplica para acciones ante la superintendencia financiera. ¿Eso es lo que, esa es la conclusión? Si el demandante inclusive escoge
O sea, dependiendo cómo el demandante escoja la acción, porque la acción del consumidor no está en el Código General del Proceso, está en el artículo 58. Claro. Y entonces eso tiene, digamos, un procedimiento que se rige por ese artículo 58, donde entre ciertas particularidades está que puede fallar extra, ultra petita, en equidad, no requiere audiencia de conciliación prejudicial, ¿sí? Pero si escoge el camino, se le aplica, para mi gusto, la prescripción, aunque sea en un juzgado de 1 año. Claro, pero entonces digamos que no es que se hable de un proceso, de una acción de protección al consumidor en la demanda, sino se habla de un proceso declarativo, digamos que acudiendo al Código General del Proceso, pero dentro de las pretensiones de la demanda se formulan peticiones de declaración de incumplimiento de normas propias de protección al consumidor. ¿En ese evento consideras aplicable la prescripción de la 1480? No la prescripción, pero sí las normas sustanciales, porque si ya escogió la acción ordinaria, los 2 tienen años, pero es que estos derechos sustanciales, provisión de cláusulas abusivas, no depende, uno no los tiene por la acción que ejerza, los tiene por la relación que tiene, y tiene que tener una relación de consumo, o sea, tienes que probar que es un consumidor financiero, y aquí yo creo que aquí tenemos un problema en definir la relación de consumidor, de pronto debería profundizar un poco. Lo que hace que haya una relación de consumo es que haya un consumidor, ¿sí? Lo del productor y lo del proveedor a mí me parece que es más que obvio, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo en algunos países la relación de consumo se define por la cuantía, dice consumo es esta cuantía de aquí para abajo, pero en Colombia me parece que se hizo correcto, que refleja el problema económico que hay y la razón por la cual se requiere un derecho de consumo, que es un problema económico, que es una falla del mercado en la cual hay asimetría de la información. Una persona, el productor, el proveedor o el expendedor conoce más del producto que el consumidor mismo, porque él es el profesional. El problema, y digamos la excepción, es cuando no es consumidor, ¿sí? Cuando una persona cuando el producto, en un ejemplo de seguros, el contrato de seguros esté ligado intrínsecamente a su actividad económica. Y aquí, digamos, en la práctica se han presentado problemas como tal, porque eso no dice la ley 1328. Entonces yo he visto casos en los que, por ejemplo, se ha alegado por parte del demandado que no se puede aplicar las normas porque la persona, por ejemplo, es un comerciante. Entonces le dicen, mire, y el tribunal ha dicho, aunque sea comerciante, se van a conocer esas normas. Nosotros en la oficina tuvimos un caso bien complejo de una persona que era tomador, asegurado, y además era la intermediaria, y el juez no lo aceptó en la superintendencia, y dijo, no, aquí voy a aplicar normas de la ley 1328. Pero en términos generales, mi opinión es que aún en un caso que no es de la acción de consumidor, hay una serie de derechos que una persona, si demuestra que esa relación era un consumidor, pues tiene derecho a tema de cláusulas abusivas. Entonces, al final, esto va a terminar en la práctica, es que la regla general es que todas las relaciones es de consumo, salvo, sería por ese motivo, que se demuestre que quien dio, el productor del servicio, el distribuidor del servicio, no era profesional. Entonces, esa es la importancia en realidad del derecho de consumo. El derecho de consumo no es un tema de cuantías. Bueno, insisto, aquí perfectamente, no sé, una aseguradora, cuando contrata con Oracle y hace un negocio de $1 millón, pues ahí es consumidora y podría pedir que se le aplique esos derechos sustanciales que establece al consumidor, como información, temas de calidad, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Doctor Eidelman, nuevamente, mil gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. En la parte de atrás hay un jugo y un tentempié de empanadas, entonces, bienvenidos.